Hola a todos, muy buenos días. Yo les voy a presentar un estudio en curso de Work in Progress, así que voy a tratar de hacer lo más corto posible la presentación para recibir feedback de ustedes de cómo ven que se podría mejorar o perfeccionar el estudio, o si tiene potencial, porque tiene varias... anticipando un poco la presentación, este estudio no lo puede completar producto del COVID, entonces no puede tener datos longitudinales, sino que solamente tengo la primera muestra, ¿ya? De lo que era el diseño original. Pero aún así hay datos interesantes que es lo que les voy a contar ahora. Entonces, bueno, la motivación es que hoy día hay un interés creciente respecto de los procesos y dinámicas de cambio organizacional positivo, ¿ya? Esto quiere decir dinámicas que tratan de diseñar e implementar el cambio a partir de las fortalezas o las cosas que funcionan dentro de la organización, en vez de poner el foco en aquellas cosas que faltan. Un problema es que la mayoría de la investigación ha sido más bien cualitativa, ¿ya? Y por lo tanto no hay teorías tan consolidadas respecto de cómo es que sucede y cuáles son las variables que explican el desempeño de proyectos de cambio cuando se usa este tipo de modelos. Entonces la idea es tener un mejor entendimiento de cómo y por qué el cambio positivo ocurre. Entonces el objetivo era construir un modelo teórico que sirviese para iniciar o por lo menos avanzar hacia modelos explicativos más sólidos respecto de por qué esto funciona y cómo se puede gestionar el cambio positivo de manera más eficaz dentro de una empresa. Entonces, si vamos a la literatura de cambio, estos son algunos antecedentes, ¿cierto?, de lo que sabemos por qué el cambio funciona, ¿sí? O sea, variables que a lo largo de varias décadas de investigación han señalado que son relevantes de considerar cuando uno quiere hacer un cambio. Esta es la teoría tradicional. O sea, primero, el cambio de comportamiento, también el cambio sistémico, se debe enfocar en procesos más que el contenido, ¿ya? Ese es un elemento. Otro es que tiene que haber una percepción más grande respecto del sistema, y eso tiene que ser facilitado por los agentes de cambio, ya sea externos o internos. Otro aspecto interesante es que desde Kuhn-Levin, ¿cierto?, y desde ahí en adelante se ha mostrado que los grupos tienen una influencia muy grande en el comportamiento individual. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer un cambio, tengo que intervenir en los grupos más que en los individuos. O ambos, ¿sí? El caso del aprendizaje, ¿ya? Se dice que el aprendizaje grupal, ¿ya?, partiendo de la premisa anterior, es clave para ayudar a las personas a cambiar, porque eso reduce la barrera al cambio, a la resistencia, y también aumenta la motivación. Y para sostener el cambio, las organizaciones necesitan construir capacidad, ¿ya? O sea, y esa es como una de las premisas claves cuando uno hace una intervención de cambio organizacional, ¿cierto? Tiene que ayudar a las organizaciones a que creen capacidad para implementar y sostener el cambio en el futuro. El modelo o el cambio positivo, ¿cierto?, se basa en ciertas premisas que complementan un poco la teoría tradicional de cambio. Primero, que la positividad y la apreciatividad ayudan a construir recursos y a expandir la capacidad de los sistemas sociales. O sea, el enfocarse en las fortalezas, en las cosas que funcionan, ayuda a entender cuáles son nuestros recursos y a desplegar esos recursos para que el cambio se desarrolle de manera más efectiva. Se enfoca en estudiar y aprender desde desviaciones positivas o estados excepcionales de desempeño. Entonces yo me enfoco en las cosas que están funcionando bien, aprendo de eso para desde ahí trasladarlo a otro espacio dentro de la organización y construir desde esa base. Y finalmente se enfoca en nutrir aquellos elementos que dan vida a la organización, porque se dice que son manifestaciones, pero también gatilladores de nuestras mejores cualidades cuando estamos trabajando dentro de un sistema social. Entonces ahí incluye, por ejemplo, parte de la investigación que se ha hecho en este ámbito son las virtudes, cómo las virtudes humanas y organizacionales ayudan a tener mejores resultados y desempeño en procesos de cambio organizacional. Entonces, aquí como marco teórico, estoy ocupando la teoría de conservación de recursos, que dice que gran parte de cómo las personas nos organizamos está basado en recursos, objetos, habilidades, condiciones de vida, energía, que consideramos importantes y que nos ayudan a enfrentar mejor nuestro ambiente, ¿ya? Dos principios de esta teoría es que es el más saliente la pérdida de recursos que la ganancia de recursos, y que las personas debemos invertir en recursos para protegernos de la pérdida y para ganar o generar espirales
positivos de adquisición de recursos. Entonces, esto aplicado a la teoría de cambio dice que el cambio efectivo se podría desarrollar a través de conservar, nutrir y adquirir recursos a nivel individual de equipos y organizacional, y a la vez esto permitiría también reducir la pérdida. Entonces, la hipótesis, como la teorización que estoy haciendo, es que el cambio organizacional positivo ayudaría a crear espirales positivos de ganancia de recursos, y eso podría ser el mecanismo a través del cual el cambio positivo funciona o genera efectividad en los procesos de implementación. Entonces aquí hice 3 grupos de hipótesis y seleccioné distintos tipos de recursos a nivel individual, de equipo y organizacional. Utilicé 2 variables que son variables muy clásicas para estudiar la efectividad de procesos de cambio, que es el readiness for change, la preparación para el cambio, y el apoyo comportamental al cambio. Y los recursos que seleccioné eran el capital psicológico positivo, las relaciones de alta calidad y la confianza en la administración. Entonces, la primer set de hipótesis es que tanto el capital psicológico positivo, como las relaciones de alta calidad, como la confianza en la administración, que son recursos que están presentes dentro de la empresa, si estos recursos son altos, entonces el nivel de preparación que la organización tiene para el cambio va a ser mejor. Después también hice una hipótesis de mediación, donde el nivel de preparación para el cambio media la relación entre estos recursos y el apoyo conductual al cambio, que finalmente lo que realmente interesa cuando uno está implementando un proceso de cambio organizacional. Entonces la muestra fue un hospital público acá en Chile que estaba haciendo una relocalización construyeron un nuevo hospital que se llama Mover Allá. Este hospital tenía alrededor de 2.180 empleados en lista, y la tasa de respuesta que tuvimos fue el 17%, 371 personas contestaron la encuesta, y de esa encuesta fueron válidas 289. ¿Ya? Las variables, como decía antes, capital psicológico positivo de Lutas, 12 ítems, 3 subdimensiones, la relación de alta calidad, 10 ítems, también 3 subdimensiones de Carmeli y Kittel, el Trusting Management, 5 ítems, una sola dimensión, Readiness for Change, son 16 ítems y 3 dimensiones, tiene originalmente 4, pero solamente seleccioné 3 en el caso de Colt, y la variable de apoyo conductual al cambio tiene 4 ítems, y es la propuesta de Chin. En términos del análisis de datos, hicimos, validación del measurement model con confirmatory factor analysis, ocupamos ecuaciones estructurales para testear la hipótesis, y también ahí ocupamos 2 tipos de índices, los más tradicionales, pero también algunos índices nuevos que permiten ver la estructura de causalidad. Son mejores para medir si la estructura de causalidad está bien desarrollada, y también testeamos por como método bias que por motivos que la estructura cross-sectional está muy bien al borde del límite. Sí, estos son los resultados del modelo. En general, la hipótesis, la 1, la 2 y la 3 se apoyan. Lo mismo la hipótesis 2. El modelo completo también está apoyado. Acá están los resultados de ecuaciones estructurales. Controlamos por el conocimiento sobre el cambio. Y aquí está la hipótesis de mediación, donde validamos la hipótesis 3 de capital psicológico positivo, de confianza en la administración, pero salió no significativo en el caso de las relaciones de alta calidad. Y cuando hacemos el análisis de comparativo de modelos, apareció un posible camino que nosotros no consideramos en la hipótesis inicial, que es la relación directa entre el capital psicológico positivo y el apoyo conductual al cambio. Acá está la comparación de modelos. ¿Ya? Este es el modelo completamente saturado, este es el modelo como el nulo, ¿cierto? Y este es el modelo teórico. ¿Ya? Y básicamente, como resultado, es que creo que lo que nos muestra, por lo menos en este estudio, con las limitaciones que tiene, es que hay un potencial de que la utilización de recursos puede apalancar la efectividad del cambio organizacional en la empresa. También que el efecto ya es positivo respecto a los recursos que existen y los que puede desarrollar la organización para apoyar el cambio, y también que el modelo creo que es un buen punto de partida para mejorar nuestro entendimiento de por qué las intervenciones de cambio positivo funcionan en las organizaciones.
Las limitaciones, bueno, close level data, también pudimos hacer solo análisis a nivel individual. Esto producto que limitación en la base de datos de la organización. Nos costó un mundo conseguir, o sea, tener la base de datos, y después fue imposible que la pudieran agrupar por equipos, porque la idea inicial era hacer esta análisis también por equipos para ver los efectos que habían a nivel grupal, entendiendo que es un elemento importante para entender el cambio. Y bueno, está hecho solamente en un lugar, entonces la idea es incorporar más adelante variables moderadoras, en este caso, por ejemplo, algunos tipos de intervención de cambio positivo que está en el diseño original, y ver también qué otros elementos de dinámica asociada al cambio pueden estar afectando estas relaciones. Y la idea es poder, bueno, la idea es que con el estudio longitudinal se pueda tener evidencia respecto a si que suceden o no estas espirales de ganancia positiva de recursos en el tiempo. Eso es. Preguntas internamente, online. Héctor, por favor. Gracias, está bueno. Estoy medio seducido para la indagación apreciativa desde hace algún tiempo. Para mí es muy interesante. De hecho, siempre tengo una atención con los economistas que citan un texto cuando quieren hablar ¿cierto? Como de la sociedad y cómo desarrollar la sociedad. Hay un libro, no me acuerdo el autor, que dice ¿por qué fracasan los países? Una vez coloqué un post en LinkedIn, alguien lo citó y dije, a mí me gustaría un libro que dijera por qué triunfan los países. En el fondo es como que me genera un mindset distinto. En ese sentido, a partir de este estudio que tú tienes, podrías, no sé si lo estás haciendo, si es que no, podrías mostrar este enfoque más focalizado en la fortaleza, explica más focalizado como en la debilidad. ¿Tienes cómo mostrarlo o es algo que has considerado? Sí, bueno, en mi tesis doctoral lo hice, pero a nivel cualitativo y con equipos. ¿Ya? Pero era más que nada para entender las dinámicas, cuáles dinámicas distintas, y de ahí tratar de entender qué tipos de variables, por ejemplo, yo podría identificar para poder comparar esto. Lo tengo en consideración para el futuro, pero hoy día no lo he testeado. Mi idea es poder testear variables de cambio que reflejen estos distintos modelos para poder compararlos, pero hasta la fecha no lo he hecho. Sería súper interesante, porque claro, esa es la pregunta que te dice si realmente esto tiene validez incremental sobre lo otro, porque tenemos así como está la integración apreciativa, hasta los sectores del cambio más neuróticos, digamos, que van por el lado como del dolor del cambio. Lo último, todos más o menos hemos conversado el tema de los SAA en algún momento. Tengo una pregunta a ti como especialista, que se me surge de la presentación. ¿Por qué hace los SAA se alinea con la integración apreciativa y le mete como este tema de esta proporción o en realidad un paradigma? No, están bien relacionados, por lo menos las variables que utiliza los SAA, pero él lo plantea más como la relación positividad-negatividad en las interacciones. Entonces, lo que le llama conectividad. Claro, lo que le llama conectividad, sí. Entonces, lo que mapean los SAA son si en la interacción, en el fondo, esa interacción se puede catalogar como una interacción de afectividad positiva o negativa. Y la indagación apreciativa, en mi experiencia, lo que hace es generar un espacio de conversación donde aumenta el afecto positivo del grupo. Entonces, está en relación en ese sentido también lo otro que es la indagación versus la hogar, que lo deja como 1 a 1. También otros tipos de interacción que mapean el grupo, y el otro es el foco en mí o el foco en el otro. También son elementos que se da como naturalmente en la conversación. Cuando hace una entrevista apreciativa, en general, estos elementos que Mido los da tienden a aparecer en la entrevista. Sí. Gracias. Gracias, Héctor Ignacio. Nos quedan 5 minutos antes de salir al break para preguntas y respuestas y seguimos con Maximiliano, que está ahí online preguntando. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Mi pregunta va en la misma línea que
que la de Héctor, esta comparación entre, un enfoque más en lo positivo versus un enfoque más en las debilidades. Por ahí he leído ciertas críticas a estos modelos más en las fortalezas o en lo positivo, porque tienden a enfocarse en la que ya funciona y perpetuar básicamente una perspectiva más angosta acerca de cómo se hacen las cosas dentro de la organización versus que una perspectiva más centrada en las debilidades tiende a desarrollar competencias que hacen falta, que podrían llevar a la organización un paso más hacia el futuro. Entonces, mi pregunta es, en tu estudio cualitativo donde revisaste estos temas y comparaste de cierta forma estos distintos enfoques, si entendí bien, ¿observaste algo relacionado al efectos de largo plazo en estos enfoques más centrados en las fortalezas o en las debilidades en relación a la efectividad del cambio organizacional y permanencia en el tiempo? En mi investigación no, pero en la investigación que yo trabajé con mi supervisor de tesis fue David Cooper-Ryder, y David tiene mucha experiencia haciendo ese tipo de investigación, ¿ya? Y en los estudios cualitativos que han seguido implementaciones como los que ha hecho David con otros colegas en Estados Unidos, sí se ha visto que hay un efecto positivo, pero cuando hay ciertas condiciones, ¿ya? Que está más vinculado con como el paradigma desde el cual tú abordas el proceso de transformación. Entonces, también quizás tomando la pregunta de Héctor, los modelos más diagnósticos, hoy día en desarrollo organizacional se habla de dos tipos o grandes paradigmas del desarrollo organizacional: el diagnóstico y el dialógico. ¿Ya? El diagnóstico es el más tradicional, donde yo trato de buscar cuáles son las brechas, trato de generar capacidad a partir de cerrar las brechas, ¿ya? Y por esas distintas herramientas como el feedback en base a encuestas, o sea, todo el DO clásico. Y desde los 90 hacia adelante ha aparecido una nueva rama que se le llama el DO más dialógico, que se fundamenta mucho en el constructivismo social, donde ahí la base de la transformación en el fondo es cómo yo cambio la narrativa que existe en la empresa, entendiendo que las narrativas que existen en la empresa son gatilladores de los cambios de conducta, ¿ya? Entonces, lo que hace la indagación organizativa, por lo menos las investigaciones, indagación organizativa u otras metodologías de cambio positivo, es que generan narrativas que son más expansivas o más generativas en términos del potencial de cambio que se puede desarrollar. Entonces, él no niega como los problemas, sino que los reformula, ¿ya? Entonces, yo por lo menos en el cambio positivo lo entiendo como un modelo teleológico de cambio, donde tú partes con una imagen muy motivadora de futuro. O sea, el primer trabajo cuando tú trabajas con intervención de cambio positivo es idear en conjunto el futuro soñado, ¿ya? Y desde ahí surgen ciertas temáticas de trabajo. Estas temáticas pueden hacerse cargo de problemas, pero tú estudias esa temática en función de qué es lo que funciona y cuál es el potencial que existe en el sistema, más respecto de lo que no funciona. Porque se parte de la premisa de que en una organización, por ejemplo, si hay un gran problema de liderazgo, ¿ya? No es que toda la organización y todos los líderes tengan ese problema, ¿ya? Sino que pueden haber elementos de cultura y hay ciertos líderes que manifiestan esto, pero hay otros que prosperan en el mismo contexto. Entonces, lo que se hace en el fondo es investigar como estos espacios donde el tópico que yo estoy planteando está funcionando, y en vez de plantear el tema de trabajo como problema, lo planteo como tópico de estudio. Y luego genero un proceso de indagación para descubrir qué es lo que funciona respecto de ese tópico de estudio en particular. Entonces, más bien como una reformulación del problema más que negar el problema. Esa es como la manera como se trabaja en general en esta metodología.